Tan, tarán, tum, 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 tan. Se acabó la canción. Bueno, voy a seguir. Tan, tan. Mi astronauta. Ese era uno de los tantos nombres que usaba mi abuela para hacer referencia a mi persona. Palomito Linares, me decía. Como si no fuera suficiente ser un pajarito, sino que además podía tener un apellido para volar a mi manera, volar de pila, volar de nombre completo. También me decía pichón, como se le llama a los pajaritos que todavía habitan su nido. Este último nombre me acarreó algunos problemas, pues algunas veces, en medio de esos celos que se ciernen en el cariño disputado que tienen los hermanos, Jorge, mi hermano mayor, que fue quien me enseñó a leer antes de entrar a la escuela, me decía Picho. Esto inmediatamente después de que mi abuela me llamara pichón. Se iba la N con la tilde y se iba mi paz. Picho es uno de los insultos más graves que he escuchado. No porque sea una palabrota, pues conozco y uso peores que no voy a citar en este momento, pues por razones estéticas, no éticas. En las palabras de mi hermano, me veía como un ave al que de repente se le empezaban a caer las plumas y se convertía en un banano. También me decían banano, porque tenía muchas pecas. Y ya no era un banano listo para una merienda rica en potasio, sino un banano picho. Mi abuela también decía que a las palabras se las lleva el viento. Y Spinetta, que es mi abuelo por selección propia, decía que todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Esas son las palabras. Viento. Si ustedes hacen una inspiración larga, el acto de inhalar se va a llevar un montón de moléculas que se usaron para poner palabras, para hacer palabras, palabras hechas viento. Está demostrado científicamente que todo aire está compuesto por palabras, al menos de forma potencial. A los oídos, receptáculos universales del viento hecho palabra que filtran el sobrante para llevarlo a los pulmones, llegan palabras de brisa suave, términos y terminaciones huracanadas y a veces hasta tsunamis, que son esos vientos que levantan agua. Está demostrado científicamente que el tsunami siempre empieza con un te amo a los oídos de alguien. También está demostrado científicamente que todo está demostrado científicamente. En el viento se ponen los discursos de la ciencia y los poemas que lee un estudiante a sus compañeros de clase, ambos igual de verdaderos, igual de aventados, es decir, compuestos de viento. Está potencialmente demostrado que todo lo que lee alguien en un poema es hermoso solo para quien puede verlo así. Con palabras se construye el texto del estudiante y empieza generalmente por incorporar un planteamiento en el que hay un personaje que se llama Jake o Jack y hay una chica que le gusta. O en medio del invierno helado hay un caballero que es conde de alguna aldea llamada Nocturne o Brixton o alguna otra palabra donde la letra R no suena con doble, sino con double intonation Eso cuando el estudiante se atreve a desligarse de la pena enorme que lo atraviesa y con miedo se hace el caballero de
y con su espada de obsidiana decide romper el silencio que albergan las hojas en blanco. Valiente, ¿no? Yo soy profe de escrituras creativas. Me llamo Eduardo, no Eduardo. Y no conozco Jakes ni Jacks. Lo más cercano a esos son los Bryans, que nunca se han atrevido a autonominarse Bryans. También soy sociólogo, y mientras el estudiante del relato que les acabo de contar veía muchos Jacks y Jakes en el invierno o muchas parejas en el verano, estuve leyendo a Bourdieu, Durkheim, Marx, entre otros autores que tienen apellidos que ninguno de mis amigos tiene. ¿Entienden de lo que les hablo? Recopilemos. Las palabras te hacen sentir. Me decían picho y me sentía banano. La tele y la internet han convertido muchas palabras en vídeos y canciones que también están en nosotros y me hacen sentir real el mundo de los Jakes y los países con estaciones. Y entonces me dirá la gran Chimananda Ngozi Adichie que esto es un asunto peligroso. ¡Peligro! Puesto que la dominación cultural nos establece una lectura única del mundo. La dominación cultural nos establece una lectura única del mundo. Un discurso homogeneizante en el que nos reconocemos con una cultura que no es la nuestra, la norteamericana. Había una vez una choza en la que se escuchaban chismes chiquitos y varios chistes. Una china llamada Chocolate estaba haciendo un chanchullo. La china bebía leche y por cada chisme se comía un chicharrón, un chunchullo y un chorizo. Después de chupar chupeta y chasquear chicle, se puso las chancletas y corrió rápido al techo para darle serrucho. ¡Chica, escucha! ¡Cuidado con el chigüiro! ¡Está hecho!, respondió la china mientras le achicharraba al bicho ese que se chasqueaba los michis. Llegó la cucha y le tiró una chancleta por tomarse toda la leche. La cucha se fue para el coche toda chicha. ¿Qué va, Lucho? Deje de hablar tanta cháchara. Alinee los chakras y deje de chillar. Por Chuchito les digo chao, me voy para Chile. Chan, chan. Ahí aplauden. Este texto que les acaba de leer el Changua es el resultado de un ejercicio de creación en el que estuvimos con varios niños haciendo un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito, no se asusten, no es que estemos comiendo cadáveres y esas cosas. Es un tipo de composición colectiva en el cual varias personas ponen un pedacito de relato generando conexión entre una parte y la otra, solo accediendo a la última línea. No sé si alguna vez han jugado, pero eso. Básicamente escribimos 4 líneas y el siguiente solo ve la última y continúa. Por eso el cuento es un poco inconexo. Pero en este caso, para evitar los Jacks y los Jakes tan comunes en los niños cuando están creando, se les pidió a los niños y niñas, y además a los adultos, porque había muchos niños adultos, participantes que hicieran una lista de la mayor cantidad de palabras que conocieran por la letra Che. Y así, después de haber realizado la lista, cada quien incorporó un pedacito empleando las palabras halladas en su exploración. Y entonces se nos habla de nuestro lenguaje. ¿Qué es nuestro lenguaje? Salir de esa forma opresiva en la que nos hemos reflejado con modelos dominantes de la cultura, y yo como estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia les diría, compañeros, sí, compañeros y compañeras, no podemos permitir que nuestra lengua se llene de extranjerismos venidos del imperialismo y no revisemos nuestra lengua. No podemos desconocer nuestros lenguajes nativos y por eso los invitamos a la minga en la que vamos a tener una olla comunitaria de canelazo para compartir la palabra al respecto. Por supuesto estoy haciendo una caricatura de mí mismo, espero no ofenderlos en lo que les propongo, aunque también he de reconocer que todo planteamiento incómodo es potencialmente transformador. ¡Ey, más despacio, cerebrito! Así es,
No podemos dejar de ver el acto lingüístico, es decir, el hablar como un acto político. Y entonces, en la mano, un público se levanta y pregunta: ¿político? ¿Pero qué es, profesor, querido político? Perdón, ustedes me entienden. Y yo le digo, lo político es todo aquello que afecta a la polis, es decir, lo que afecta a nuestro colectivo humano. ¿Se acuerdan que les dije que mi hermano me decía picho y me afectaba? El lenguaje es político, afecta al entorno. Si te dicen que tu capul está feo o que luces bonito hoy, eso te puede gustar u ofender. Depende de la intención que tengas al dejarte el capul. Yo, por ejemplo, quise alguna vez lucir feo y que me dijeran que lucía feo era un reconocimiento a que había logrado mi objetivo. El lenguaje afecta al mundo, afecta a los mundos. No hay nada más peligroso para lo que está hecho que las palabras. Pues en palabras es que ponemos todo aquello que será o que puede ser. Toda cosa partió de la palabra cosa. Toda casa partió de la palabra casa. Todo vestido fue antes un discurso en la mente de quien lo ha hecho, en el que se dijo paso a paso la forma de hacerlo y muy seguramente la manera en la que aprendemos a hacer vestidos, casas y cosas es a través de la palabra. La palabra como un disparador de la imaginación. La imaginación, entonces, afecta al mundo. No sé si ustedes han visto, pero hay parejas que se pelean por lo que imaginaron mientras dormían. Me fuiste infiel en mi sueño. ¿Tienes algo que contar? Pregunta él. Y él responde, no, amor, tan bobito. Y lo besa. Y el otro siente en el fondo que eso que soñó no es gratuito. Y entonces la imaginación se trae al plano de lo mundano vívido y lo pone en jaque. Y se arma la pelea y se acaban las relaciones. Aquellos que celebramos un triunfo también estamos en esa escena, donde celebramos el triunfo de otros en una competición, donde 22 personas persiguen una bola y la hacen pasar entre un rectángulo blanco. Y gritamos, ¡gol! 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 Y hasta lloramos, pero no entendemos muy bien por qué lo hacemos. Eso es para mí un acto de pura imaginación. Pues yo creo que la idea de que pertenezco a algo y de aferrarme a ella, hasta el punto en el que algunos incluso se hacen daño en el marco de esta ficción, es un ejercicio netamente imaginativo. La imaginación como una forma irremediable de ser y de estar en el mundo. Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano, que si no lo han leído además se los recomiendo, decía alguna vez en una entrevista que para construir una sociedad en paz necesitamos personas que se acerquen a las artes, pues éstas fomentan la imaginación. Profe, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa lleva a la otra, decía mi abuela. Pues tenemos que la imaginación es la capacidad que tenemos los seres humanos de producir imágenes, ¿cierto? Y en ese sentido, encendemos el proyector interno y armamos una película en los intersticios recónditos de los sesos. Cuando hablamos de imagen en literatura, hablamos de todo lo que podemos experimentar en las palabras, de todo, olores, sabores, sensaciones, emociones, ruidos, etc. Esto aún sin escucharlas, solo leyendo la partitura del pensamiento que es el texto. Es más, tal vez ustedes en este momento no me están viendo, sino están leyendo esto que está pasando. Pero no se busca un solo tipo de lenguaje, una corrección de reglas donde lo que está permitido es una cosa o la otra. Si veo Jakes, debo buscarlos hasta que en el escurrir de sus personajes me encuentre con mis complejidades y ya no hable de Edward, sino de Eduardo, o de mí mejor. Hable de lo que me recorre las venas y de lo que podría recorrérmelas, como el día en el que estuve frente a un público y lo que pasaba por ellas era un torrente de presentes, un jueves de TEDx en esa fusa distante. Chimananda Ngozi Adichie tiene razón. El lenguaje coloniza porque hace al mundo antes de hacerlo. Es la partitura de lo posible. Todo lo que está escrito corre el riesgo de convertirse en realidad. Pero no se ponga usted a buscar que todos se expresan de alguna u otra manera. La cultura de los lenguajes impuestos no se combate imponiendo otros nuevos,
se combate en el juego de las palabras y nosotros tenemos la capacidad de torcer la... Como lo hacía Carmen Rosa, mi abuela. En el juego que establecía conmigo, quería que la llamara nona. Nona para mi abuela era la forma de llamarla abuela, porque era santandereana. Pero la palabra original es nonna. Nonna es abuela en italiano. Italianos y alemanes eran los misioneros que vinieron a ayudar a los enfermos de lepra, como a Carmen Rosa. Yo le llamaba abuela. ¿Cómo te llamas? Me dicen algunos y yo les respondo que hoy me llamo Ek o profe o maldito elocuente o como me llame ese día. Pero la pregunta es, ¿cómo me va a llamar usted? Las palabras esconden muchos misterios. Carmen Rosa, mientras tomaba un taburete rojo, decía, mijito, me voy a esquinear. Esquinear es un verbo que en Carmen Rosístico significa me voy a sentar en la esquina de mi casa en contratación a contar historias. Mi abuela, que tenía el cielo en la mirada, un cielo por cada ojo, miraba llegar a su público al que le ponía siempre un apodo y relataba historias que variaban según el día, cambiaba personajes, incorporaba los presentes, los metía a la historia, los mezclaba con ella, les gastaba alguna broma entre relato y relato, cortaba de repente, pasaba a otra escena, iba al pasado, al futuro. Venían entonces todos ellos a traerle presentes, como si pagaran una boleta para verla. Y en medio de cervezas, buñuelos, helados y hasta aguardientes, Carmen Rosa, la más grande escritora que yo he conocido, hacía mundos en sus palabras. Desde la esquina de un pueblo que fuera el lazareto de los leprosos colombianos. Hacía mundos que solo podían vivir en sus palabras desde una esquina en Contratación, Santander, Colombia. Mundos de palabras en el viento, pues Carmen Rosa no sabía leer y tampoco escribir. Mi astronauta, me decía. Y hoy que no está, sé que me decía así, no porque creyera que yo fuera a trabajar en la NASA, sino porque ella, cada noche en esa esquina, junto a mí, me tomaba la mano y caminábamos la luna. Gracias.